Tienen ustedes como texto la primera parte de un poema titulado Razón de amor. Según el prologuillo puesto por su autor o copista en verso, y completado con los denuestos del agua y el vino por la segunda parte del poema, que no está incluida en el texto que les he dado, pero sí anunciada, sí iniciada. El título de Siesta de Abril se lo dio don Ramón Menéndez Pidal en la edición de su poesía juglaresca añadida, ampliada, con el título de Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, en 1957, la edición de 1957. Y es que, en realidad, como veremos luego, el nexo que une las dos partes del poema, el elemento común a ellas, es la siesta de abril. Siesta de abril con su vergel florido, su calor del mediodía, y siesta abriéndose a la posibilidad de ser interpretada como sueño, como visión o sencillamente como las horas calurosas posteriores al mediodía, la hora sexta latina. El poema se conserva en una de las hojas finales de un manuscrito con sermones en latín. Al parecer, con sermones en latín que corrían en la Francia meridional de los siglos XII y XIII. Es el mismo manuscrito que contiene un texto penitencial aragonés conocido como los 10 mandamientos. Texto mucho más fuertemente dialectal aragonés que la razón de amor, que tiene rasgos aragoneses. Fecha, principios del siglo XIII, hacia 1205. El explicit dice: mi razón aquí la fino, e mandatonos dar vino. Quim scripsit scribat, semper cum domino vivat. Lupus me fecit, escribe, de moros. Es decir, aquí termino mi relato, mi razón. Mandatonos dar del vino. Es la petición del juglar que recita y que pide, naturalmente, satisfacer la sed que ha almacenado durante la recitación. Quim scripsit scribat. Es un tipo de suscripción muy frecuente de los copistas. Semper cum domino vivat, pero aquí escrito con 2 Bs, como corresponde a una pronunciación aragonesa, pirenaica, y que viene a corroborar aquel dicho de las escuelas medievales que los hispanos eran beati quibus vivere est vivere, dichosos aquellos para quienes beber es vivir. Lupus me fecit de moros. Pero al scripsit de antes se opone este fecit que viene después. Fecit, ¿qué es? Lo compuso, lo que predomina es la distinción entre estos dos verbos. Y entonces tendríamos que pensar que fecit quiere decir que lo compuso Lope de Moros. Ahora bien, no siempre ocurre así.
Hay documentos donde el mero copista, el amanuense, dice fecit. Moros es un pueblo de la provincia de Zaragoza cercano a la frontera de Castilla, cercano a la frontera de Soria, a la frontera meridional de Soria, vamos, oriental, a la frontera sureste de Soria. Vamos a leer el poema. Qui triste tiene su corazón, venga a oír esta razón. Odrá razón acabada, feita de amor y bien rimada. Hay, por lo tanto, una busca de la alegría. La invitación es al regocijo, a la alegría. El que tiene triste su corazón, venga a oír el relato que yo voy a leer o recitar o cantar y se le irá la tristeza. La alegría puede ser la exaltación del poeta ante la naturaleza primaveral y el amor. Ese es el joy de los poetas provenzales. Lugar común de la poesía trovadoresca, pero no menos verdadero por ser lugar común, es el entusiasmo alegre ante la naturaleza primaveral. Un gran poeta, uno de los más extraordinarios poetas medievales, Bernard de Ventadorn, el poeta provenzal del siglo XII más interesante y más intenso, dice aquello de: cuando veo a la alondra mover con alegría sus alas hacia el rayo, que se desmaya y se deja caer por la dulzura que al corazón le llega, ¡ay Dios! Tan grande envidia me viene de todo aquel que vea gozoso, que por maravilla el corazón no se me derrite. Pues bien, la tristeza, además, era causa de pecado. Nos lo dice Juan Ruiz 2 siglos después, siglo y cuarto después. Palabras son de sabio, he díxolo Catón, que hombre a sus cuidados que tienen corazón entreponga placeres y alegre la razón, que la mucha tristeza mucho pecado pon. Otro manuscrito sustituye pecado por cuidado, pero la lectura correcta debe ser pecado, porque coincide con algo que nos dice el prólogo de El Caballero Cifar. La novela esta, caballeresca, de principios del siglo XIV o fines del XIII, dice: «E palabra es de sabio que dice así, entre los cuidados a las vegadas pone algunos placeres, e con gran enojo del trabajo y del cuidado suele home muchas veces, desamparar la buena obra que ha home comenzado». De modo que, por de pronto, la tristeza puede dar lugar a la asidia, a la pereza, al no cumplir las buenas obras. Es causa de pecado. Tenemos ahí odrá, oirá, es un futuro contracto como tantos frecuentes en la Edad Media, o dirá, de audire habet, odrá. Odrá razón acabada. Razón es, puede ser juicio, razonamiento, pero puede ser también relato, exposición. Aquí es un relato. Odrá razón acabada, perfecta, feita de amor e bien rimada.
feita es un aragonesismo. La forma castellana sería fecha. La forma castellana normal, literaria de entonces sería fecha. Fecha de amor y bien rimada. Bueno, vamos a ver qué era eso de bien rimada. Por de pronto, la rima del poema admite asonancia. No es la rima perfecta, no es la rima consonante. Junto a abundantes casos o predominantes casos de consonancia, hay asonancias como crianza, Francia, puesto, huerto, Frida, nazía, vestiduras, calentura, olien, tenier, rosas, violas, etcétera, etcétera. Bien rimada, ¿será también bien ritmada? No. Tampoco el ritmo es regular, tampoco el metro es isosilábico. Como el del Cantar de Miocid es anisosilábico, fluctuante con un término medio distinto. En lugar del largo verso de 7 más 7, que era el más frecuente en el Cantar de Miocid, aquí vemos que fluctúa en torno al eneasílabo, al verso de 9 sílabas, que corresponde a lo que en la métrica francesa es octosílabo. La métrica española cuenta una sílaba más que la francesa, porque aún los agudos que tengan 8 sílabas cuentan como 9, porque la última vale siempre una sílaba más, la última acentuada. En lugar de las largas series o breves series que veíamos en el texto del poema del Cid, las series de versos de desigual número según las conveniencias del autor, aquí vemos el pareado. En algún caso hay 3 versos o hasta 4 que continúan con la misma rima, pero lo normal es que sea el pareado. Las parejas de versos, como es tan frecuente o dominante casi en ciertos géneros de la poesía francesa, y de origen francés. El pareado eneasílabo peninsular es un verso introducido por juglares que estaban muy acostumbrados a la poesía francesa y provenzal. Así, no hay solo la razón de amor, sino el pareado eneasílabo es lo que domina en la vida de Santa María Egipciaca. En el libro de los 3 Reyes d'Orient, el que Manuel Alvar llama libro de la infancia y muerte de Jesús, y en el debate de Elena y María, ya algo posterior en la segunda mitad del siglo XIII. Poemas todos, al parecer, juglarescos, aún incluso los más inspirados en textos hagiográficos como son la vida de Santa María Egipciaca y el libro de la infancia y muerte de Jesús. Un escolar la rimó que siempre dueñas amó, mas siempre hubo crianza en Alemania y en Francia. Moró mucho en Lombardía por aprender cortesía. Un escolar no es ya un juglar cedrero épico, pero tampoco será un caballero como los que en las cortes del mediodía de Francia y a veces
en las cortes de los reyes de Castilla como Alfonso VIII o de Aragón como Alfonso II de Aragón, o en las cortes también de los reyes de Portugal, representaban a la poesía provenzal, aquellos trovadores caballeros que había al lado de los trovadores que eran clérigos. En cuanto a clérigo, no es preciso suponer que fuese eclesiástico, sino sencillamente hombre que había tenido estudios semejantes o comunes con los de la clerecía eclesiástica. Sobre esto habremos de insistir y habremos de aclarar mañana cuando hablemos del libro de Alexandre. Un escolar la rimó. Les extrañará a ustedes el encontrarse rimó con mayúscula. Ahí en el texto, ¿lo han visto? No se extrañen. Es que la R mayúscula valía por R doble. Y es frecuentísimo encontrarse, incluso en manuscritos del siglo XVI, la R mayúscula en interior incluso de palabra para representar la R múltiple. Un escolar la rimó que siempre dueñas amó. Escrito duenas. El manuscrito es de letra descuidada y de grafía muy primitiva. Todavía es no anormal, pero no frecuente la escritura del romance. Y este escriba escribía muy deprisa. La letra es confusa, la letra no es caligráfica ni mucho menos, y hay muchos descuidos. Uno que también se da en el poema del Cid es que las palatales elle y ñ no se representan con la doble L ni la doble N. Veo alguna mirada que se extraña de decir de la doble N. Es que la tilde que ponemos nosotros sobre la N para representar el fonema nasal palatal ñ es la abreviatura de otra N. El español medieval escribía España para pronunciar España, o escribía anno para pronunciar año. Y esa segunda N muchas veces se abreviaba con una tilde. Que siempre dueñas amó. Dueñas es mujeres en general. Pueden ser casadas, pueden ser doncellas. Más tarde habrá una separación entre la dueña y la doncella. Melibea, cuando ha dejado de ser doncella, le pide a Calisto que no le regatee el ir al jardín, que no le regatee el volver a verle. Y dice, ahora que soy tu dueña, que ya soy tu dueña. Pero esto todavía en esta época, a principios del siglo XIII, no ocurre. En la época de la Celestina, las dueñas eran las damas que estaban, las damas o criadas de cierta edad, que estaban al servicio de una señora y o bien eran de una categoría social elevada, o bien, y casadas, o bien eran mujeres solteras, pero ya de cierta autoridad por su edad. Siempre dueñas amó, de modo que el amar a las mujeres es lo que ha constituido lo esencial de su vida. Bien, ya veremos también un texto de Juan Ruiz donde encontraremos esa constancia en el servicio de la mujer y además veremos en él
cómo se habla de la excelencia, de las excelencias que tiene el amar a las mujeres, de cómo esto desarrolla el refinamiento, la cortesía, la humanidad en general, el ingenio, etcétera, etcétera. Mas siempre más puede ser además. No solo es que se haya formado en el trato amoroso con mujeres, sino que además ha tenido una formación, ha ampliado sus estudios, diríamos, de cortesía en los países donde más ha florecido la lírica de amores, la poesía trovadoresca. En Alemania, la patria de los Minnesänger, de los cantores de amor. En Francia, Francia del Norte, Francia del Sur, la Francia de los trovadores provenzales, y Lombardía, donde abundaban también los poetas, en Lombardía y en general en el norte de Italia, los poetas que escribían en provenzal o que se hacían eco de la poesía de los trovadores. Por aprender cortesía. Cortesía es el trato requerido y fomentado y adquirido en las cortes. Es el precedente de la cortesanía renacentista, del cortellano de Castiglione, está en esta cortesía medieval. La cortesía supone trato humano, refinamiento, urbanidad, eso que antes se enseñaba en las escuelas y ahora parece una antigualla. Urbanidad, sí, buenas maneras. Comedimiento. Todo ello ganado en la vida de corte. Un término frecuente para expresar algo esencial en la vida cortés es el de cosiment, que es la forma catalana que pasa al español, o causiment, que es la forma provenzal. Es la consideración, la circunspección y también la misericordia, la compasión. Esa humanidad cortés se ve en un pasaje célebre del román de Tristan et Iseult, de Tristan los poemas o relatos en prosa franceses de la historia de Tristán e Iseo. Iseo, cuando ha sido hallada en adulterio, tiene que someterse para probar su inocencia a la terrible prueba de tomar en sus manos el hierro ardiendo. Si se quema con el hierro, es que Dios la da como culpable. Si no se quema, entonces es una muestra de su inocencia. Pues bien, Iseo invoca entonces no la misericordia o la piedad de Dios, que diríamos nosotros, sino que se encomienda a la courtoisie de Dios, a la cortesía de Dios. Y Dios es cortés. ¿Acaso tuviera en cuenta que el amor de Tristán e Iseo había sido obra de un bebedizo que había dominado sobre la voluntad de uno y otro? Pero sea como quiera, la courtoisie de Dios se cumple, e Iseo pasa los 5 o 10 metros con el hierro ardiendo en la mano sin quemarse.
en ese ambiente surge el fin amor o amor cortés. Un tipo de amor que pretendía ser tan refinado, tan espiritual, que separaba el amor y el goce carnal. Incluso en el matrimonio. Por lo tanto, el amor puro, soñado por los teóricos del amor y por los poetas de Provenza, era incompatible con el matrimonio. De ahí derivaba frecuentemente al amor a la mujer casada o al hombre que no era el esposo. Podía ser, en muchos casos, un amor respetuoso, un amor espiritual, un acercamiento de voluntades, pero otras veces llegaba naturalmente al cumplimiento carnal, por el impulso carnal, y daba lugar a todas estas venganzas maritales que causaban los mártires de amor. La poesía francesa del norte, en la de Provenza, en la catalana o en la gallego-portuguesa, hay ejemplos de estas venganzas terribles. Sobre esto se hizo célebre en el año 1947 el libro de un benedictino, de Alexander Denomie, The Heresy of Courtly Love, la herejía del amor cortés. El amor cortés tuvo sus preceptivas. Una de las más afamadas es la de André Le Chapelain, Andreas Capellanus, que compone su preceptiva del amor puro en el siglo XII. El amor cortés era, en cierto modo, una manera de prestar vasallaje a la gran señora. En las cortes provenzales, la mujer que sobresale, la mujer que en medio de la rudeza de las costumbres entonces impone el refinamiento, es la señora del castillo, la castellana. Pues bien, alrededor de la castellana estarán los poetas que la celebran, que le rinden vasallaje de amor como rinden vasallaje con la espada al Señor. El amor cortés escalonaba los grados de la relación entre los enamorados. La vista, aun cuando, como veremos, el amor podía haber nacido antes de la vista, antes de verse los amantes. La vista, el contacto de manos, como hermana y hermano, vamos los dos cogidos de la mano, dice un poema famoso de Enrique González Martínez, el poeta mexicano de principios de nuestro siglo. Después, el beso, el abrazo, la unión total. Nuestro poema no pasa más allá del beso. Eso sí, reiterado. Continuemos leyendo. En el mes de abril, después de yantar, después de la comida del mediodía,
estaba sobre un olivar. No se nos dice de dónde ha venido, no. El poeta, ese poeta que en tercera persona se ha presentado en la introducción, es ahora el que pasa a ser el narrador, el yo narrador. En el mes de abril, después de Antar, estaba sobre un olivar. Entre cimas de un manzanar, un vaso de plata vi estar. Cimas es ramas, las ramas altas, cosa que se conserva todavía en el uso corriente de algunas regiones españolas. Un vaso de plata vi estar. Pleno era de un claro vino que era vermelho e fino. Díganme ustedes, ¿cómo el narrador desde el suelo a tierra ha podido ver el contenido de un vaso no de cristal, que de cristal no tendría nada de raro, sino de plata? ¿Cómo sabe que el vaso es un vaso que contiene vino vermelho e fino? Y claro, es que el narrador lo sabe todo, es omnisciente, es el narrador omnisciente. Es una observación muy aguda de una de las que últimamente han estudiado la razón de amor. Digo de las que porque últimamente ha habido un predominio femenino en el interés por la razón de amor. Olga Tudorica Impi. Una dueña lo heba puesto. Bien, esto parecía una forma aragonesa, uno de los aragonesismos, pero hay que descartarlo porque la lectura, según hizo notar Landon hace años, es habí. Y me lo han corroborado después buenos informantes. Bueno, informante, mejor. Una dueña lo allí había puesto. El orden les extrañará, pues bien, es muy frecuente en el español medieval que entre el pronombre afijo al verbo y el verbo se interponga un adverbio, otro pronombre, etc. Y aquí es el pronombre i, reducción de ibi, allí. Una dueña lo había puesto allí, que era señora del huerto, es la dueña del huerto. Anotemos esto, después veremos si es la misma doncella que aparece luego o no. Que cuando su amigo viniese, de aquel vino a beber le diese. ¿Para qué? El qué ese inicial del verso es ¿para qué? Para que cuando su amigo viniese, de aquel vino a beber le diese. Que de tal vino hubiese, que de tal vino tomase, en la mañana cuando comiese, en la mañana o en la mana. En el Cantar de Miocid hay man como resultado de mane. La man es la mañana. La mana podría ser un cruce de man y maneana, mañana, que era más frecuente. En la mana, cuando comiese, el ello viese cada día, nunca más enfermaría. Ese vino tiene, por lo tanto, una virtud salutífera, una virtud que libra de enfermedades. Arriba del manzanar, manzanar es manzano, otro vaso vi estar. Pleno era de un agua frida. Si el vaso es de cristal o de vidrio, bien podría verlo. Aquí no se nos especifica que sea de plata. De un agua, lo que se nos dice es que el agua en el manzanar se nacía. ¿Qué es? Una exudación del manzano, cosa muy rara. ¿Cómo sale del manzano el agua?
es que hay una fuente al pie del manzano y de esa fuente la ha tomado alguien que ha colocado el vaso después en la copa del árbol, no lo sabemos. Todo esto queda sin aclarar. Lo que ocurre es que esa agua le resulta sospechosa al narrador, al poeta narrador. Bebiera de ella de grado, mas ovi miedo que era encantado. ¿Qué es lo que estaba encantado? Ahí es una frase que puede interpretarse. Pero tuve miedo de quedar encantado, de ser encantado. Con un uso de indicativo por subjuntivo que es más frecuente en Aragón que en Castilla, pero de todos modos en casos como este sería raro. Parece más bien que ovi miedo, que era encantado. Él sabe, porque es omnisciente, que esa agua está encantada. Nos encontramos, pues, ante un vergel mágico. Ese vergel mágico, ¿en qué empleará su magia? El poeta narrador no bebe de él, del agua. El vino no se lo dará a beber la doncella que sale a su encuentro y con la que tiene la escena de amor. El agua mágicos quedan ahí en el árbol sin servir para nada hasta que, ya veremos, hasta que ha terminado la escena de amor y pasamos a otra cosa muy distinta. El poeta sigue hablándonos del vergel, pero ahora el vergel ya no tiene cosas extraordinarias en el sentido de encantamiento o de magia o de poder salutífero especial. Sobre un prado pus mi tiesta. Tiesta, cabeza, es uno de los sustitutos del caput latino. Recuerden ustedes el poema de decir, mezziò mi ozzid los hombros y engrameó la tiesta. Sobre un prado pus mi tiesta, que no me hiciese mal la siesta, que no me hiciese mal la siesta. Es muy intensa la pérdida de la vocal final en este poema. Escrito en el momento, en la época de más auge, de mayor auge de la pérdida de la vocal final, tanto de la A como de la O. Vemos quant por cuando, quant por cuanto, etcétera, con mucha frecuencia también. Y esto se da en los pronombres nom, no me, ya lo veremos muy repetido, que no me hiciese mal la siesta. La siesta no es que el sueñecito que iba a dormir me sentara mal, no, es el calor, que el calor de la hora sexta no me hiciese daño. Se ha colocado a la sombra y sobre un prado húmedo. Lleguéme a una fuente perenal. Nunca fue hombre que viese tal. Esa fuente perenal estaba al pie del manzano y es de donde ha salido el agua. No parece porque ahora el poeta beberá de ella. El poeta no siente miedo a encantamiento ante el agua de la fuente perenal. Es otra fuente distinta, es agua de distinta procedencia. Nunca fue hombre, nunca hubo hombre que viese tal, que viese cosa semejante. Tan gran virtud en sí había, que de la fridor que de ixía, 100 pasadas alrededor,
non sentía des la calor. La fuente es de una frescura extraordinaria. No es una frescura sobrenatural, sino simplemente extraordinaria, capaz de refrescar una gran extensión del terreno. Todas hierbas que bien olían, todas 100 pasadas son 100 pasos. A 100 pasos alrededor no sentiríais el calor. Todas las hierbas que bien olían, todas hierbas, sin artículo en el texto del arcaico, la fuente cerca sí las tenía. Cerca es la preposición antigua del castellano, cerca, como circa, circa era preposición en latín. Aquí sigue siendo preposición. Cerca sí las tenía. Y es la salvia. Allí está la salvia. Y son las rosas. Allí están las rosas. Pero as rosas. Y ese as puede ser una forma de artículo que hoy se conserva en los dialectos de Sobrarbe, en los dialectos del Serrablo, del norte de la provincia de Huesca, de la parte central de la provincia de Huesca, entre la Jacetania y Ribagorza. Y el lirio y las violas, allí el lirio y las violetas. Otras tantas hierbas y había que sol nombrar no las sabría, que ni siquiera sabría nombrarlas, que ni siquiera podría nombrarlas. Mas el olor que de ahí ixía, el olor que salía de allí, es el verbo exir, exire, escrito con X en el español antiguo, ¿verdad?, que significaba salir. Mas el olor que de ahí ixía, a omne muerto resucitaría, y de ixía, a omne muertos resucitaría. Pris del agua un bocado, tomé un sorbo de agua, y fui todo esfriado. Y me sentí refrescado. Se le ha pasado el calor, ya ha quedado sin fatiga. Entonces, la alegría esa primaveral, el goce de encontrarse en el vergel florido y fresco, le hace coger una flor y pensar en cantar el amor puro, el fin amor. En mi mano pris una flor, sabed, non toda la peor, no la peor de todas, ni mucho menos, claro, la mejor quiere decir. Escoge la flor como ha escogido la dama. Ha escogido la dama, aunque no la ha visto nunca, como veremos ahora. Quis cantar, me dispuse, fui a cantar de fin amor. Pero ese canto no llega a producirse porque aparece la doncella. Mas vi venir una doncella. Doncella escrito con una sola L. Lo corriente en el español medieval será doncella con Z y doble L. Doncella. De Dominichella. Dominichella originariamente sería señorita. Mas vi venir una doncella, pues nací, desde que nací, non vi tan bella. El español prefirió formosus a bellus. Formosus, forma latina más antigua, bellus, algo posterior, nacida en el ambiente elegante y, en fin, también en la vida erótica, como nos muestra Catulo. Catulo, el gran poeta de ese tipo de amor,
con quien entra o se extiende bellus. Pero ahora Bello vuelve a tener en España, probablemente no se había perdido por completo nunca, vuelve a tener un resurgimiento por influjo de la poesía provenzal y francesa y catalana. Pues nací non vi tan bella, blanca era e vermella. Frente al feita y el dreita que veremos a continuación, que son aragonesismos, la razón de amor presenta para los grupos latinos que dieron lugar a nuestra G antigua, nuestra J moderna, la grafía de este fonema, de G. Por eso dice blanca era e vermella, vermiclu da vermello, cabellos cortos sobre la oreja, frente blanca e lozzana, cara fresca como manzana. Manzana es la forma etimológica de pomma matiana, la poma que se había introducido en los jardines de Matius. Nariz igual e dreita, aragonesismo, no drecha ni derecha. Nunca visteis tan bien feita, nunca visteis una nariz de forma tan perfecta. Ojos negros e ridientes. La D intervocálica conservada es también un rasgo de aragonesismo. Ridientes. Boca a razón. Boca ni grande ni pequeña. E blancos dientes. Labros vermelhos, no muy delgados. Piensen ustedes que Melibea tiene los labios grosezuelos. No se quería los labios demasiado finos, demasiado delgados. Labros vermelhos no muy delgados, por verdad bien mesurados. Por la cintura delgada, bienestante, de buena figura, e mesurada, en fin, bien proporcionada. El manto esubrial de Chamet era que non de al. Chamet era una tela de seda venida de Oriente y el nombre procede del griego hexámitos. Un sombrero tienen la tiesta que no oficiarse mal la siesta. También ella se protege del calor del calor del sol y lleva un sombrero. Después veremos que ese sombrero tiene una procedencia muy significativa. Unas luvas tiene en la mano. Luva es guante. Es una palabra de origen germánico, probablemente gótica en España. Lofa y se conserva luva como guante en gallego y en portugués. Unas luvas tienen la mano. Bueno, como curiosidad, un compuesto de este lofa fue un galofa, de donde viene el glove inglés. Unas luvas tienen la mano, sabed, non ge las dio villano,
no se las dio un cualquiera, un villano. El escolar se siente de una categoría social superior al villano. El villano no sabe de cortesía, según la cortesía rústica, que ha existido siempre y que tiene sus características, era desconocida o desdeñada por los hombres de la corte, o, aunque no fuesen de la corte, de las ciudades. De ahí el que se hablase de el villano que cuando una mujer lo intenta atraer o lo intenta enamorar, huye al rincón. Es un tipo de relación muy repetido en cantares tradicionales. De las flores viene cogiendo flores. De las flores es el uso partitivo, corriente en el español medieval y aún en el del siglo XVI y aún en el del Quijote, que después ha desaparecido. De las flores viene tomando, en alta voz de amor cantando, y decía: ay, meu amigo, si me veré ya más contigo, si me veré alguna vez, si me veré en adelante. Ya más es en adelante. Lo que ocurre es que a fuerza de emplearse en expresiones negativas, ha tomado el sentido de nunca. Después, harás esto jamás. Jamás, no lo haré nunca. Bien, pues en un principio jamás no es negativo, significa en adelante. Si me veré ya más contigo, amed siempre e amaré cuanto que viva seré, mientras esté viva, mientras viva sea. Meu amigo, guárdenlo ustedes en la memoria, porque lo vamos a ver repetido después y encontraremos su sentido. Ay, meu amigo. Bien, bueno. Porque eres escolar, quisquiere te debería más amar. La escolaridad, la calidad de escolar, es especialmente preciada por el autor, que es escolar, y se la atribuye ese mismo aprecio a la doncella que se le presenta. Hay siempre la contraposición entre el clérigo escolar y el caballero. Hay un poema, como saben ustedes seguramente, de la segunda mitad del siglo XIII, en que se presenta esa contraposición entre el clérigo y el caballero, Helena y María. Helena ama al caballero y María al clérigo, o viceversa, no recuerdo bien, y la presentación de esta oposición es en términos no demasiado poéticos, sino más bien pintorescos, vivaces y un tanto chabacanos a veces. De modo que el escolar se opone al villano de una parte y de otra parte al caballero. Porque eres escolar, quisquiere te debería más amar. En fin, es una frase que los varones aquí presentes deberían hacer valer ante sus amadas. El ser escolar debe realzar su atractivo. Nunca oí de hombre decir, nunca oí decir de un hombre, de alguien, que tanta bona manera hubo en sí. Ay, eso de manera. Las maneras y las mañas. Qué difícil es en los textos medievales fijar cuándo un texto dice mañas y cuándo dice maneras. Porque, y bien sea que coincidieran los significados, bien fuese que la coincidencia se debiera a las frecuentes confusiones gráficas, lo cierto es que, como no sea por la medida del verso, por la rima o por alguna otra razón, es muy difícil saber cuándo el maña
escrito como lo escribiríamos nosotros ahora, es realmente maña y cuándo es manera. Porque manera tuvo también el sentido de buena manera, lo mismo que maña. Bona, es que bona fueron formas especialmente reacias a generalizar el diptongo hue. En Berceo incluso encontramos bona, bon y bono en lugar de buena y bueno con cierta frecuencia, cuando en general la diptongación no ofrece dificultades en sus textos. Más amaría contigo estar que toda España mandar. Mas de una cosa so cuitada, estoy en cuidado, estoy apenada. He miedo de ser engañada, tengo miedo de ser engañada. Que dicen que otra dueña, porque dicen que otra dueña o duena, cortesa e bella e buena o bona, hay que decidirse por buena y entonces tendría que ser dueña. No haría falta, podría ser dueña, porque como hemos visto basta la asonancia, no hace falta la consonancia perfecta. Que dicen que otra dueña cortesa e bella e buena te quiere tan gran bien, ven o bien resistencia al diptongo, o bien catalanismo, no sabríamos. Por ti, o bien exigencia o contagio de lo que viene después. Por ti pierde su sen. El sen es el seny del catalán, el sentido, o sen del provenzal es el sentido, la inteligencia, el juicio. Y por esto, pavor, nosotros establecemos una diferencia muy grande entre el miedo y el pavor. El pavor es algo más intenso que el miedo. En el siglo XII, principios del XIII, eran bastante sinónimos. Y por esto tengo miedo que a esa quieras mejor, que a esa prefieras. Mas si yo te vies una vegada, a plan me querrías por amada. La doncella está segura del poder de su belleza, del poder de su atractivo. Si me vieras una sola vez, seguro que me querrías por amada. Esto lo ha estado oyendo tranquilamente el poeta narrador y ahora veremos cómo procede. Quan la mia senyor esto dizia, sabed, a mí no viría, a mí no veía. Hoy necesitaríamos decir, a mí no me veía. Esta repetición en la Edad Media no era necesaria, era más bien redundante, y esa redundancia expresiva se hizo después ley. Pero sé que no me conocía, aunque no me conocía, que de mí no foiría, que de mí no huiría. Yo no fiz aquí como villano. Bueno, una cosa, ha pasado aquí la mía señor, no la mía señora. Señor podía valer para masculino y femenino en latín. Pues bien, en los adjetivos en or, fuesen comparativos o fuesen positivos, y los sustantivos, eran comunes a los dos, en la forma, a los dos géneros, y solo andando el tiempo se fue creando el femenino señora, superiora de convento o pecadora, al lado de pecadores, etcétera, etcétera. Todavía Santa María Egipciaca, en su vida de Santa María Egipciaca, es fermosa pecador.
Él sabe que, aunque no lo conocía, no huiría de él. Yo non fice aquí como villano. No obré como el villano que se esconde en el rincón, que rehúsa el trato con las damas. No. Levem estaba tendido en el césped tranquilamente, pues ahora se levanta y prisla por la mano. Ya tenemos la vista y el contacto de manos. Juguemos amos en par. Fuimos juntos uno con otro. Este jungere ha dado este junir, que no significa más unión que el de ir juntos. Y posamos so el olivar. Posan bajo el olivar. Bueno, algunos intérpretes, de los que después hablaré, han visto en el olivar el signo de la sabiduría, de la prudencia, del comedimiento, de la contención, mientras que el manzano sería el árbol del pecado original, el árbol del pecado, el árbol de la concupiscencia, etc. Bueno, esto ya lo veremos. Díxele yo: decid, la mía señor, si supiestes nunca de amor. Saber de amor era haberlo sentido, haberlo experimentado, saber qué era ese sentimiento del amor. Dice ella: a plan, ciertamente, con gran amor ando, mas non conozco a mi amado. Falta la A, no porque falte en el manuscrito, sino porque entonces no se usaba. No era forzoso que se usara en un caso como este. Pero dice un su mensajero que es clérigo y no un caballero. Perdón. Hay mensajeros. Estos amantes, aunque no se han visto, han tenido correspondencia a través de mensajeros, a través de regalos, de donas. Pero díceme un mensajero suyo, que es clérigo e non caballero. Sabe moito, pero esta T está repuesta, supuesta por el editor. En este caso, por Menéndez Pidal. Pero Menéndez Pidal, si hubiera publicado su edición de La razón de amor en 1927, de 1926 en adelante, no habría puesto como forzosa esta T. Con la T es un aragonesismo, pero sin la T puede leerse perfectamente mucho. Como echar, aparece escrito así en el Fuero de Madrid de 1202, en la misma época, casi de los mismos años que La razón de amor. Y otra serie de casos, ¿verdad? En documentos aparece Sanio Sáñez para Sancho Sánchez. Sabe mucho de trobar, de leer y de cantar. Leer, sí, es un aragonesismo, como maestro, por maestro, etcétera, etcétera, la conservación de la Y intervocálica. Dicen que es de buenas gentes, de buen linaje. No es un villano, es de buen linaje, aunque no sea caballero.
Mancebo barbapuñentes. Mancebo a quien le están apuntando las barbas, a quien le empiezan a salir las barbas. Es un mancebo muy joven. Aquí tenemos un amor primaveral y primerizo de una doncella que debe ser adolescente también y de un muchacho adolescente que sabe muchas cosas ya. Es un privilegiado. Por Dios, que digades la mía Señor, ¿qué donas tenedes por la su amor? ¿Qué regalos, qué prendas tenéis de su amor? Los enamorados se mandan regalos que pueden servir para su reconocimiento el día que se encuentren. Estas luvas, los guantes esos que no se los regaló Villano, se los regaló el mancebo de buenas gentes. Y este capiello, el capiello es el sombrero. Capello da en francés chapelle, chapeau. Y en español capiello. Capiello en español lucha con sombrero. Han visto ustedes antes sombrero, ahora capiello. ¿Cómo no ha reconocido el sombrero cuando ha visto acercarse a la doncella? Bueno, la ha visto de lejos, no se ha fijado en el sombrero todavía, ahora sí. Estas luvas y ese capiello, este oral, este velo, un velo, o un pañuelo a modo de bufanda, o bien el velo con que se cubrían la cara para librarse del polvo, del sol, etc. Este oral de os oris, la boca, lo que cubre la boca en un principio. Y este aniello envió a mí ese meu amigo de nuevo. Meu aparece siempre ligado a la palabra amigo, que por la su amor era femenino, como era frescor, como era claror, como era calor, como era color. Que por la su amor trayo conmigo, por amor de él los llevo puestos. Yo conocí luego las alfayas. Las alfayas son las alhajas, pero no en el sentido, nosotros no llamamos alhaja a una prenda de vestir, sino solamente a la joya de metal precioso o de piedras preciosas. Pero entonces era cualquier prenda útil. Yo conocí luego las alfayas que yo ya las había enviadas. Los que hayan seguido algún curso de gramática histórica saben que es illi, illum o illi, illas, esa combinación de los dos pronombres la que da lugar al yelo que vemos aquí. Yo ya las había enviadas. Ella conoció una mitzinta mano a mano enseguida. Bueno, en el español antiguo los derivados de cognoscere daban para el grupo GN un resultado palatal. Por eso aparece conocer escrito con dos Ns que se pronunciaba como ñ. Esa pronunciación, por razones obvias, fue desechada. Conoció una micinta enseguida que ella, la Fitzgerald, la había hecho. Fitzgerald era pluscuamperfecto en el español antiguo, con la su mano. Tollós el manto de los hombros, besóme la boca y por los ojos. Se quita el manto porque tiene calor. Digo esto porque algún intérprete de gran categoría
entendía que despojarse del manto era una especie de striptease, no hay tal cosa. Tollóse el manto de los hombros, besóme la boca y por los ojos. No es un solo beso el que le da en los ojos, sino por alrededor. Hay insistencia. Tan gran sabor de mí había, tenía tanto placer en estar conmigo, que solfa hablar no me podía, que ni siquiera me podía hablar. Pero si no le podía hablar, puede cantar, y puede cantar una canción de amigo, como las canciones gallego-portuguesas de la época. Por eso hemos visto el meu siempre ligado a amigo, el posesivo gallego. Ahora vamos a ver la canción de amigo con su alternancia entre amigo y amado en los versos. Dios Señor, a ti loado, cuando conozco, meu amado, agora é todo bien conmigo, ahora tengo todo el bien conmigo, cuando conozco a meu amigo. Una gran pieza así estando, de nuestro amor ementando, un gran rato estando así. Pieza es fragmento de algo y puede ser espacio de tiempo o extensión parcial de terreno. Una gran pieza es, por lo tanto, un gran rato. Allí estando de nuestro amor ementando, recordando episodios de nuestro amor, de ese amor epistolar o mensajeril o de regalitos que han tenido hasta ahora sin verse. ¿No les extraña a ustedes este amor de vistas, de oídas que no de vista? Es un tema repetido en la poesía de todos los tiempos. Piensen ustedes, ayer, es decir, hace 70 años, en la sonatina de Rubén Darío, ¿no? Algo más todavía, esto sería prosas profanas, pues sería de 1895, pues así. Bueno, pues en la sonatina, el gentil caballero que te adora sin verte y que viene de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con su verso de amor. Pues bien, eso que vemos en Rubén Darío tenía antecedentes en todos los cuentos de hadas y tenía antecedentes también en la poesía épica y lírica de la Edad Media. Un trovador provenzal, Geoffrey Rudel, estuvo enamorado de alguien que estaba lejos, de una dama lejana. Es su amor lejano, no la vio nunca. Galiana, la hija del rey de Sevilla, se enamora de oídas de Alfonso VI. Es la Mora Zaida, la que después es regalada y casada, dicen las crónicas, un casamiento especial, con el rey. Y otra parte viene la leyenda de Mainete, de Carlomagno y Galiana, que repite la de la Mora Zaida con Alfonso VI. El Mainete, la canción de gesta de las mocedades de Carlomagno, surgió probablemente entre los francos de Toledo. Una gran pieza allí estando, de nuestro amor ementando, ella me dijo, el mio señor, hora sería de tornar, se me hace hora de volver a su casa, volver de donde vino, si a vos non fuese empezar. Yo el dix, id, la mia señor, pues que ir queredes, mas de mi amor pensad, fe que deberes. Puesto que queréis ir,
idos, pero no dejéis de pensar en mí, por la fe que me debéis. Fe que debedes era una expresión con la que se acentuaba el interés del ruego, con la que se encarecía el ruego. Ella em dijo, bien seguro seid de mi amor. Seid es sedete, sed, estad, seguro de mi amor. No os cambiaré por un emperador. No os cambiaré por un emperador. La mia señor se va privado rápidamente, se va enseguida, deja a mí desconhortado, me deja desconcertado, abatido, entristecido. Esto es el desconhortado. Conhortar, de conhortari, hortari, aconsejar, conhortai tenía el sentido de fortalecer, dar aliento, alentar. Pues bien, le deja sin aliento, le deja postrado. Que la vi fuera del huerto, cuando la vi salir del huerto, por poco non fui muerto. Por verdad, quisiera adormecerme. Mas una palomera vi, tan blanca era como la nieu del puerto. Como la nieu sería un catalanismo o un aragonesismo oriental. Puede ser como la nieve, con apócope de la E final, y es forma castellana que está atestiguada en Castilla, nieve. Volando viene por medio del huerto. En la fuente quiso entrar, mas cuando a mí vido estar, entrós en la del malgranar. De modo que se dirige a la fuente, la paloma, y al ver que allí hay gente, se va hacia el manzano y, bueno, pues ya veremos. Un cascabiello dorado trae al pie atado. Es una paloma mensajera. ¿Qué mensaje trae? No lo sabemos. En la fuente quiso entrar, entróse en el vaso del malgranar. Cuando en el vaso fue entrada, fue toda bien esfriada, ella, que quiso decir festino, al querer salir deprisa, festino es adverbio latino en ese sentido, vertióse el agua sobre el vino. Aquí empieza a denostar el vino y el agua a malinar. Aquí empieza el vino a denostar al agua, el agua a decirle malignidades al vino. Bueno, pues aquí tienen ustedes para qué ha servido el vaso de vino y el vaso de agua que hay en el malgranar. La magia aquella, el encanto aquel, se convierte en unos denuestos que vienen a repetir un tema celebrado mucho en la Edad Media y que había sido objeto de uno de tantos poemas de los goliardos, el debate entre el vino y el agua. Hay un poema latino conocido y ha sido alegado como fuente de esto. Esta parte, que no se ha incluido en lo que les doy a ustedes, es una simple alternancia de intervenciones del vino diciendo dicterios contra el agua y del agua contestando y oponiendo las maldades del vino y las excelencias propias. Esto se desarrolla con viveza, pero con prosaísmo, a nivel muy distinto del nivel espiritual levantado que hemos encontrado en la razón de amor. Y termina con que el vino dice, de mí facen cuerpo y sangre de Cristo, en la Eucaristía.
y el agua replica, sí, pero los que se bautizan en agua, hijos de Dios son llamados, y los que no se bautizan no lo son. Y con eso termina la disputa. ¿Qué relación hay entre una parte y otra? Parece que el agua es la última que habla y la última que deja vencido al vino. Esto, pues, viene a desmentir la mayor popularidad del beber vino sobre beber agua. Piensen ustedes que el que bebe agua ha sido objeto de mote que se ha convertido en apellido en varios idiomas. En inglés, drink water. En italiano, bevi l'acqua, no hay bevi vino. En francés, bois-l'eau. Pero no hay nada contra el bebedor de vino, no hay mote sobre el bebedor de vino. Pues aquí no, aquí resulta que el agua es la que tiene la última palabra. ¿Qué elemento? Hay dos núcleos evidentes en el poema que hemos visto. Hay una introducción primero, bien. Hay después el vergel mágico. Y luego la razón de amor. Este episodio de la paloma, luego la disputa extendida casi con tanta longitud como la escena de amor, como la razón de amor. Los denuestos ocupan poco menos que la razón de amor. ¿Qué elementos comunes hay entre los dos núcleos? Escena de amor, encuentro de los enamorados, etcétera, etcétera, y la disputa del agua y el vino. Hay que en cada uno de ellos ocurre en el vergel, el mismo vergel, que ocurre en la hora sexta, a raíz de las 12, será en la primera hora sexta, en la escena de amor. Cuando ha terminado la escena de amor, no muy larga, aunque sea una gran pieza, según nos dice el poeta, ocurre el percance de la caída del agua sobre el vino, provocado por la palomita, que mete la patita en el vaso de agua. Y también ocurre esto en el calor de la siesta, porque la paloma va a refrescarse en la fuente y lo hace en el vaso cuando ve gente, cuando ve moros en la costa, en el manantial. Hay, por lo tanto, otro elemento común, la sed. Y el intento de dormir por parte del narrador. Intento de dormir que queda frustrado felizmente por la aparición de la doncella y después quiere cumplirlo cuando llega cuando también se lo impide la paloma. Pero ¿qué divergencias hay entre esos dos núcleos? El género literario, narración de una parte, debate o disputa de otra. Mundo idealizado frente a realismo crudo, bastante burdo, a veces pintoresco, sí. Hay diferencias de tema, el amor cortés, el fin amor y la disputa entre cosas personificadas, pero
personificaciones materiales, aun cuando lleguen a tener la actuación del agua o del vino consecuencias en la conducta de las personas o sean sustancia de sacramentos. Amor puro frente a desamor, disputa. También oposición que vio bien Olga Tudorica Impey. En el léxico refinado de una parte, de otro, léxico demasiado espontáneo, vulgar, si no grosero, incluso grosero a veces. Métrica, mayor irregularidad métrica en los denuestos. Los primeros editores de La razón de amor consideraron que se trataba de dos poemas diferentes que habían sido torcidos uno a otro, abrochados por un juglar, un copista inhábil. Frente a esto, Menéndez Pidal puso alguna objeción en el sentido de que las referencias del vaso de agua y del vino están que el vaso de agua y el vino están pensados ya en función de lo que viene después, que hay unos nexos que no permiten pensar fácilmente en la duplicidad de poemas. Bien, ha habido una serie de intentos de encontrar algo común a las dos partes del poema. Intentos, a mi ver, fallidos. En 1950, Leo Spitzer, supone que la dueña del huerto es un ser sobrenatural, posiblemente Venus, que envía dos mensajeras. Las mensajeras son la doncella y la paloma. Interpreta el encuentro y el estar juntos los enamorados como una consumación carnal del amor, cosa que no aparece para nada en lo que dijo el juglar, en el texto que conservamos. El juglar y sus personajes, si revivieran, dirían «Onisso aquí malipons». Pero esto es necesario para la teoría de Spitzer, porque Spitzer supone que del fin amor se ha pasado al amor mixto, al amor que tiene cumplimiento carnal. El agua simboliza el amor espiritual, el vino significa la carnalidad. Su mezcla corresponde al amor mixto. 2 años después, aunque había sido redactado antes, porque yo lo conocí en el año 49 en Estados Unidos, Jacob buscó una alegoría cristiana. Lo que ocurrió es que Jacob me envió a mí el manuscrito. Yo le contesté con la mayor cortesía, que no me parecía muy acertado, pero Spitzer, a quien también lo envió, lo que hizo fue escribir él antes un artículo, y naturalmente un artículo de Spitzer se prefería al de un jovenzuelo como Jacob, y salió antes el de Spitzer que el de Jacob. Cosas que ocurren. Jacob supone que es una alegoría cristiana, el hombre peregrino que encuentra a la doncella sobrenatural, la Virgen, la devoción mariana, y esto tiene su
con su cima en la Eucaristía, en el cuerpo y sangre de Cristo, que están mencionados al final del debate. Creo que esto es una alegoría inaceptable, insostenible. Alicia de Ferraresi, en 1970 y 74, es la que señala que el olivo es la sabiduría, el manzano el pecado, la concupiscencia. La casta sabiduría se impone a la carnalidad, triunfa el fin amors, pero triunfa de una manera poco clara. Según ella, se trata de una visión en sueños. Todo esto ha ocurrido en sueños que se suceden con la inconexión que tiene lo onírico. Después, Olga Tudorica Impey. No es sueño, sino ensueño, duerme vela. El poeta crea en su imaginación, en ese soñar, en ese ensueño, el vergel mágico, sueña también los pobladores de ese vergel mágico en torno a sí mismo. Algo así, diríamos, no lo dice ella, esto es cosa mía, diríamos como el fauno de l'après-midi d'enfant de Mallarmé, como las ninfas que se suceden en l'après-midi d'enfant de Mallarmé o en la música de Debussy sobre el poema de Mallarmé. La primera razón de amor es suma del amor purus, del fin amor. La segunda, la disputa del agua y el vino, prueba que el agua purifica y el vino enajena. Su mezcla no reconcilia el amor espiritual con el carnal, sino que lo rechaza. El debate de los denuestos es razón de amor. Perdón, es razón falsa de amor, así como el otro es razón verdadera de amor. Lo malo de esta teoría es que ni el agua ni el vino dicen una palabra referente al amor, ni a la carnalidad, ni a la espiritualidad. Es un argumento, creo, decisivo. En ese debate no se vuelve a hablar de amor. Es cierto que Olga Tudorica Impey, que es muy inteligente y muy sensible, nota que la razón de amor se destaca por una heterogeneidad de temas y formas de discurso comparable solo con la del libro de Buen Amor. Qué certera observación. Recordemos, por ejemplo, que Juan Ruiz comienza su planto por Trotaconventos con graves consideraciones sobre la muerte, pero pasa inmediatamente a la enumeración de las virtudes de la torcidora de voluntades, que es mártir de caridad cristiana, porque busca unir a las gentes con el amor, busca contentar a los que padecen de los males del amor. Y escribe un epitafio, que es un modelo de doble sentido, de ironía constante, de juego maligno, pero graciosísimo. Bien. A continuación, trata de las armas del cristiano con mucha seriedad, hasta que se harta de la seriedad, hasta que se harta de sermonear. Y entonces pasa de esto a hablarnos de las excelencias de las mujeres chicas. Pues bien, lo que hace el arcipreste con gracia y genialidad es lo que hacían los juglares no épicos. Los épicos tenían una larga serie de versos para enardecer y entusiasmar a su auditorio. Pero los no épicos tenían que entretener a su público cambiando de tema, de género, de tono.
se conserva el programa de un juglar cazurro, de un juglar de ínfima categoría, que en el siglo XV pasa de sentencias a fragmentos del libro de Buen Amor, anunciando, y aquí voy a hablar del libro del arcipreste, y naturalmente las gentes se quedarían entonces para oír cosas divertidas y oír el libro de Buen Amor. Entreveradas estos fragmentos del libro de Buen Amor con otros números, diríamos hoy, de diverso carácter. Lope de Moros o el refundidor a quien copiara obró de igual modo. Construyó un marco valiéndose del vergel mágico cuya magia no sirve más que para que la paloma mensajera provoque la disputa del agua y el vino, que no son sino agua y vino. ¿Eran suyos esos dos núcleos o los recibió de otro poeta? Sea lo que fuere, el ensamblador tuvo un acierto extraordinario, el acierto de crear, si fue creador de la razón de amor, de transmitirnos, si no lo fue, la bellísima razón de amor, el relato de amor cortés, anunciado en los primeros versos, y nos dio en ella uno de los más logrados poemas de amor juvenil, primaveral y puro.